archivos. ¿A quién quieren defender? ¿Cuál es el problema que tiene el presidente? Porque él dijo que cuando él nació la guerra había iniciado, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué protege a los militares? Y lo estaba utilizando a los militares para amedrentar a la población. Lo utilizó para dar un golpe de Estado el 9 de febrero. Ahora los utiliza para impedir que el órgano judicial haga su labor, para inmiscuirse en los asuntos del órgano judicial, es decir, para violentar el Estado de Derecho del país. Tenemos que denunciar eso, porque es muy grave lo que está pasando en este país. Resulta que el ministro de Defensa, sabiendo que está violando la ley, presentó un recurso de inconstitucionalidad en la sala para que se anulara la decisión del juez. Y la sala dictaminó que la decisión del juez era legal. Y le dijo, déjenlo entrar y entreguen los archivos. Cuando se presentó de nuevo el juez, ya bajo el dictamen de la sala, y la sala es la que tiene la facultad de decir si fue legal o no lo que decidió el juez. Nadie más en este país. Es la sala de lo constitucional, elegida por la Asamblea, por delegación del pueblo, porque el pueblo elige la Asamblea y uno de los mandatos que tiene la Asamblea es elegir la sala de lo constitucional, los jueces o la jueza que la integra. Es decir, que esas personas que fueron elegidas responden a la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo fue elegir 84 diputados y diputadas, lo eligió, y el pueblo sabe que esos 84 diputados y diputadas por delegación del pueblo tienen como facultad, entre muchas otras, elegir a los magistrados de la sala. Pues los eligieron. Es una elección de segundo grado. Y Bukele no respeta la decisión de la sala, de lo constitucional. Entonces, estamos ante una situación muy delicada porque los militares están volviendo a aquellos años de 1992 para atrás. La dictadura militar en el siglo XX inició con el golpe de Martínez, del 31 de diciembre del 31. Martínez cayó en el 44, dictadura militar con presidente único. Luego hubo una sucesión de militares, Castaneda Castro, Mina Aguirre, hasta que llegó Osorio y gobernó hasta el 56. Luego vino León y el mismo Osorio lo tumbó. Pasamos de la dictadura con presidente único Martínez a dictadura con relevo militar. Luego crearon el PCN y gobernaron con varios militares. Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Molina. Ok. Luego tuvimos la dictadura militar con presidentes civiles, después de la caída de Romero en el 79. Duarte era una dictadura militar con presidente civil. Cristiani era dictadura militar con presidente civil. Los acuerdos de paz le quitan el control del Estado a los militares. Un aporte del FMLN a la democracia. Porque la guerra popular revolucionaria fue exitosa en cuanto a liquidar la dictadura militar. Y se le quitaron 7 funciones a la Fuerza Armada. Se le dejó la función de defender la integridad territorial y la soberanía nacional. Y de manera eventual puede hacer labores de orden público si lo aprueba la Asamblea. Nada más. Pero Bukele lo está utilizando para que obstaculice la labor del órgano judicial y para que obstaculice la labor del órgano legislativo y para que ocupe el recinto legislativo. Porque nos vamos a pasar los 5 años diciendo que aquí hubo un golpe de Estado. Se lo vamos a decir todos los días a la gente. Porque esto no puede quedar así. Y este gobierno es transitorio. Ya le llegará su momento a rendirle cuenta a la justicia. Entonces están violentando el Estado de Derecho y lo más importante, o tan importante como lo que dije, son importantes las dos cosas: el respeto al orden constitucional y lo otro es el derecho de las víctimas a conocer la verdad, que se haga justicia. ¿Por qué Bukele se burla de las víctimas? ¿Por qué no quiere que se averigüe? Cuando él quitó la placa de Domingo de Monterrosa de ahí, de la Fuerza Armada, y nombra a una miradora de él después. No ha hecho nada por el Mozote. Los gobiernos del FMLN hicieron muchísimas obras en el Mozote. Mauricio Funes reconoció y pidió perdón
él no tuvo nada que ver con eso, lo hizo como jefe de Estado. Bukele paró los programas sociales que se estaban desarrollando en el Mozote y ahora impide que entre el juez a inspeccionar. Bien, este es un asunto que es clave tenerlo presente y tocarlo. Y quiero cerrar en este punto diciendo lo siguiente. Nosotros queremos que la Fuerza Armada sea obediente al poder civil, obviamente. No queremos militares insubordinados. El jefe del ministro de Defensa es Nayib Bukele, es el que lo nombra. Él es un ministro. El ministro le debe obediencia al presidente de la República, pero le debe obediencia sobre todo a la Constitución, porque cuando juramenta se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Si el presidente le está ordenando que tome una decisión que viola el marco legal del país, que implica una violación del orden constitucional, que implica invadir las funciones de otro órgano o obstaculizar la función de otro órgano, el ministro de Defensa debe renunciar. No queremos que se insubordine frente a Bukele y le vaya a dar un golpe de Estado. No. Queremos que renuncie y diga ante el país que el presidente le está dando una orden inconstitucional y que él no la cumple, que nombre a otro. Porque él es cómplice junto con el presidente de la República. Bien, no queremos que se insubordine frente a su presidente, sino que deje su cargo o convenza al presidente de que esa orden es incorrecta. Y no queremos que se insubordine frente al órgano judicial, que es lo que está haciendo, insubordinándose frente al órgano judicial, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Bien, este es un primer punto que yo creía importante tocar en el marco de la coyuntura, es un tema político. El otro tema político es que parece que hoy nombró al presidente de la República como viceministro de Seguridad, el jefe de la policía. Eso no se puede, no puede tener los dos cargos. Pero además, nosotros creemos que lo hace para darle impunidad. Porque el jefe de la policía ha estado también incumpliendo la ley. Un juez dictaminó que él debía levantar el cerco, levantar el cerco que tenían los sindicalistas de la alcaldía de San Salvador en un tramo cercano ahí al relleno sanitario. Y él no la cumplió. Y también se le ha ordenado de la Asamblea que obligue al ministro de Hacienda que lo lleve a la Asamblea, porque el ministro de Hacienda está insubordinado frente a la Asamblea Legislativa. Anda huyendo. Estamos ante un ministro que anda huyendo y que no quiere presentar una declaración jurada ahora. Hay otro cargo más ahora del ministro de Hacienda. Pero volviendo al jefe de la policía, hay un nombramiento doble ahí que es inconstitucional. Bukele lo sabe. Lo que él quiere es de nuevo pelear con la Asamblea, pelear con la Corte. Porque Bukele no puede vivir sin pleito. Es un presidente que está todos los días buscando un pleito. Como él cree que el pueblo lo apoya, entonces él cree que el pueblo rechaza a aquellos con los que él pelea. Y para buscar pleito comete irregularidades, viola la ley. Esta es la situación que tenemos. En el caso del ministro de Hacienda, son 4 llamados que le han hecho. Y lo último, a que llegue a rendir cuenta y no quiere. Y lo último es que no quiere presentar la declaración jurada que debe acompañar al presupuesto general de la Nación, al proyecto del presupuesto para el año que viene. ¿Por qué no la quiere presentar? Porque ese presupuesto es mentiroso. Porque la ley de responsabilidad fiscal le exige que los ingresos y los gastos estén compaginados, que ese presupuesto tenga los gastos que se necesitan. No puede aparecer ahí que no le va a dar el 6% al órgano judicial o el 10% a las alcaldías, para mencionar algunos ejemplos. Porque si eso aparece ahí, está violando la ley del foro. Y está violando la Constitución que establece que el 6% para el órgano judicial. Para poner solo 2 ejemplos. Entonces, cuando él presente el proyecto de presupuesto, debe presentar una declaración jurada de que ese presupuesto es serio, de que ahí están todos los gastos que deben estar y de que la fuente de ingresos es para cubrir esos gastos. Y resulta que han abultado los ingresos en 600 millones. Ya eso se sabe, que lo que quieren es subir el IVA después de las elecciones. Y si firma la declaración jurada, la Asamblea Legislativa lo va a hacer quedar mal, porque
porque va a quedar claro ante el país que el presupuesto es mentiroso. Y un presupuesto mentiroso es fraude de ley. Entonces no quiere comprometerse con el documento que presentó. No quiere decir, sí, yo doy fe de que ese documento tiene todos los gastos y tiene todos los ingresos para financiar los gastos. Y hay un faltante que se va a cubrir con cuenta de bono o endeudamiento como 1.325 millones, creo que son. No quiere firmarlo. Está insubordinado. Y ha llegado al extremo de decir que la emergencia sigue. El estado de emergencia terminó hace rato, porque se mandó el decreto donde se dijo que terminaba 2 semanas después y esas 2 semanas hace rato que pasaron. Y él dice, no, se mandó desde el punto de vista de la ley, pero en términos reales seguimos en emergencia. ¿Y quién es él para decir que aquí hay emergencia? Quien decreta un estado de emergencia no es el ministro de Hacienda, es la Asamblea Legislativa. Y busca y le lo manda el decreto al diario oficial. Lo aprueba también y lo manda al diario oficial. Bueno, pues ya terminó. La ley dice que ya no hay estado de emergencia en El Salvador. Por lo tanto, él no está facultado para violar la ley de responsabilidad fiscal, que tiene un capítulo, esa ley que dice que en un estado de emergencia, entonces la ley no tiene vigencia. Si estamos en un estado de emergencia o una guerra, por ejemplo, entonces la ley de responsabilidad fiscal no opera. Perfecto, pero el estado de emergencia no existe, entonces la ley opera. Y él dice que la ley no opera porque estamos en emergencia, pero la emergencia se la ha inventado él. Y el decreto de que terminó la emergencia lo firmó Bukele. Cualquiera diría, bueno, estáis respetando al presidente Bukele. Desde el punto de vista formal sí, pero la verdad es que él responde a Bukele, que es el que le dice, pelee con la asamblea, no presente declaración jurada. No lo haga, no se preocupe. Vaya y combata con la asamblea. O no llegue, no le haga caso a los diputados. O sea, es una marioneta. Bueno, así está el país. Seguimos con esta situación, pero tarde o temprano esto se va a tener que normalizar, porque no vamos a permitir aquí que el presidente esté al margen de la ley, violando el marco legal y haciendo lo que quiera, y sus funcionarios que responden a él, porque no nos podemos limitar a los funcionarios. Los funcionarios son los nombrados por el presidente. No es verdad que el ministro de Hacienda va a decidir por su cuenta no ir a la asamblea a rendir cuentas. Va a decidir por su cuenta no presentar la declaración jurada. Eso no es una decisión de él. Esa es una orden de su jefe. Y el jefe le dice, no te preocupes que yo soy fuerte. Yo tengo a los militares y no voy a permitir que revisen los archivos, ellos están conmigo y yo los protejo. Y tengo al embajador de Estados Unidos. Juégatela. Esa es la verdad de la política. Nosotros no somos nuevos en esto, pero eso es muy pernicioso para la población porque eso significa que un presupuesto que después le van a meter el IVA a la gente, un golpe a la gente, un impedimento de revisar los archivos militares, una burla a la víctima de la masacre de las Fuerzas Armadas. Es decir, al final quien paga es el pueblo. Sigue el bloqueo al FODE, no da el ministro los recursos para las alcaldías, viola la ley del FODE, viola el presupuesto de la República, viola la ley de salario, porque hay que pagar los salarios en las alcaldías y el 25% del FODE para gasto corriente, para pagar salarios y funcionamiento. Y viola el decreto de aprobación del préstamo del BID, que asignó fondo para el FODE. 75 millones dicen que es demasiado, que se violó, que era el 30% de los 197, pero el resto del dinero lo utilizó para pagarle a los veteranos. O sea, está ejecutando el decreto. Agarró el dinero del Fomilenio y de los veteranos para la pensión, lo que le debían, pero no le quiere dar a las alcaldías. Además, ese decreto apareció en el diario oficial que lo publicó Bukele. ¿Y de dónde saca el ministro de Hacienda que ese decreto es inconstitucional? Que asigna 75 millones a las alcaldías. ¿Quién es él para decir lo que es constitucional o no? Para que algo aquí sea inconstitucional, algo que apruebe la asamblea, primero alguien tiene que meter un recurso de inconstitucionalidad en la sala. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia se mete un recurso. Luego la sala tiene dos caminos: o lo desecha o declara medida cautelar en lo que decide, dice no lo aplique, o lo declara inmediatamente inconstitucional. Y si la sala dice inconstitucional, es inconstitucional. Los fallos son de obligación.